Habla en El Confidencial, en una entrevista que ha salido a la luz hoy, Iñaki Fernández Hinojosa, que para el que no lo conozca fue un árbitro español que no llegó a arbitrar en Primera División, pese a que durante 2 temporadas fue elegido por el diario Marca como el mejor árbitro de Segunda División en ese premio Guruceta que lleva años entregando el diario Marca. No sé si lo seguirá haciendo todavía, pero sí que durante muchísimos años lo estuvo haciendo al menos. Y el señor Hinojosa, repito, en la entrevista concedida al Confidencial, se ha quedado a gusto. Señala a varias personas, entre ellas Negreira, evidentemente, y saca a la luz dos nombres que los hemos escuchado, los tenemos en cuenta, pero los hemos oído quizá un poco de pasada. Uno es el de Victoriano Sánchez Arminio, que es una persona muy importante en el entorno del Comité Técnico de Árbitros en estos últimos 25 años, y el otro es el de las lágrimas como pimientos de Padrón, el señor Medina Cantalejo. Al lío. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Ya sabéis, con el tema del Barça Gate, del caso Negreira, que vamos a ir teniendo pildoritas cada semana, unas cuantas. No digo capítulo diario, porque habrá momentos en los que esté un poquito más frío el tema, pero sí que es un caso que nos va a dejar capítulos importantes. Hay que ver dónde nos lleva el rastro del dinero, dónde fue a parar gran parte del dinero que cobró Enrique Negreira del Fútbol Club Barcelona, más datos sobre la investigación, personas que vayan a declarar y luego entrevistados que vayan arrojando un poquito de luz sobre todo el tema del Barça Gate, porque como siempre hemos dicho en el canal, el Barça Gate no es simplemente que el Fútbol Club Barcelona pagara millones de euros al vicepresidente de los árbitros durante años, va mucho más allá, va hasta el punto de saber que el fútbol español está podrido, el fútbol español evidentemente tiene una corrupción galopante, hay que meter el bisturí en el Comité Técnico de Árbitros, hay que meter el bisturí en la Real Federación Española de Fútbol, y hoy, en una entrevista muy interesante en El Confidencial, Fernández Hinojosa, que fue un árbitro que estuvo entre Segunda División B y Segunda División durante toda su carrera, da detalles sobre cómo funcionaba, al menos hace unos cuantos años, el tema arbitral en España, el tema de designaciones, nombres propios y tal. Y digo cómo funcionaba, pero me atrevería a decir cómo sigue funcionando a día de hoy, porque me da la sensación de que poco o nada ha cambiado el estamento arbitral en los últimos años. Hinojosa, para los que no lo conozcan, fue un árbitro que sí, repito, segunda vez, segunda división, pero era uno de los árbitros mejor valorados de España en su momento, sobre todo a principios del siglo XX, y que llegó a recibir 2 premios Guruceta por parte del diario Marca. Los premios Guruceta eran los premios que entregaba el diario Marca al mejor árbitro de primera división y al mejor árbitro de segunda división. Bueno, pues durante 2 temporadas Hinojosa fue nombrado mejor árbitro de segunda división, pero en ningún momento se le llegó a ascender. En ningún momento se le tuvo en cuenta a la hora de poder ascenderle a primera división con todo lo que eso conlleva. Esto ya lo hemos hablado muchísimas veces. Los árbitros en primera división tienen un sueldo, los árbitros en segunda división tienen otro sueldo, y aparte, si estás en primera división, también existe la opción de poder llegar a ser internacional, que tienes todavía un sueldo mayor. El propio Hinojosa explica en El Confidencial que, claro, que hace unos cuantos años los árbitros no cobraban tanto dinero como ahora. Ya sabéis que ahora un árbitro en primera división en España cobra bastante más que, por ejemplo, un árbitro de primera división en la Premier. Estamos hablando de cantidades indecentes de dinero, pero hace años, que te diría yo, 15, 20 años, los árbitros en primera división, en segunda, cobraban bien, pero no las cantidades que cobran ahora. Entonces, un ascenso, un descenso te podía cambiar la vida casi literalmente. Vamos a ir leyendo algunas de las preguntas que he seleccionado y que me parecen muy interesantes, y luego reflexionamos un poco sobre ellas. Aquí os dejo la primera. Dice: usted fue uno de los pocos árbitros en activo que denunció las malas prácticas del CTA y la Federación Española de Fútbol. ¿Qué descubrió? Y responde Hinojosa: el índice corrector de Sánchez Arminio y el sistema. El índice corruptor, mejor dicho. Así lo llamábamos los árbitros. Él era quien decidía qué árbitros subían a primera división, quiénes se quedaban a las puertas de lograrlo y quiénes descendían de categoría según le convenía. Era un fraude total. Hombre, para empezar, son bastante potentes estas declaraciones, y aquí nos meten de lleno
el nombre de Victoriano Sánchez Arminio. Esto al final no cambia mucho la película. Siempre se ha comentado que Enríquez Negreira no era ni mucho menos un florero, por mucho que lo pintaran, que era el encargado de comunicar ascensos, descensos, de dar las noticias, de hablar con los árbitros, de ejecutar informes y tal. Pero, según cuentan ya, no es este el primero, Hinojosa no es el primero que lo dice. Según cuentan varios exárbitros, aquí el que partía el bacalao, por así decirlo, y el que decidía quién ascendía, quién descendía, quién cobraba tanto dinero y quién cobraba tanto o menos, era el señor Sánchez Arminio. Me llama la atención por lo del índice corruptor, ya lo sabéis, todo eso que se utilizaba, las herramientas para decidir quiénes jugaban, o quiénes arbitraban, mejor dicho, perdón, en primera o en segunda división, lo define como un fraude total. O sea, son palabras bastante fuertes por parte del señor Hinojosa, repito, en una entrevista que no es de 2015 ni de 2010, ni no, es de ahora, de actualidad, hecha, realizada a los compañeros de El Confidencial. Siguiente pregunta. Le preguntan cómo funcionaba el tema del índice corrector, el tema de la designación arbitral, el tema de los informes, y él responde: manipulaban las clasificaciones arbitrales y las puntuaciones a su antojo para premiar y castigar a los colegiados que les eran afines o no. Todo se movía por intereses y presiones. Si interesaba que hubiese un árbitro de un determinado comité territorial, se arreglaba la clasificación final para favorecer el ascenso de un árbitro específico a dedo. Si un árbitro al que ellos les interesaba proponerlo a internacional terminaba la temporada como 15º, se corregía el índice corruptor para subirlo entre los mejor clasificados. Luego también influía lo conflictivo, que pudiera ser. Yo nunca subí porque me quejaba de todo y lo denunciaba. A la cúpula de la Federación y al CTA no les interesaba ese tipo de gente. Bueno, aquí esto viene a colación de lo que os contaba antes. Este hombre, el señor Hinojosa, estuvo en segunda división B, estuvo en segunda, y durante 2 años en sus últimas temporadas como árbitro fue el mejor árbitro de segunda división, y en ningún momento tuvo la oportunidad de ascender y de, evidentemente, tener un mejor salario. Él cuenta, y de hecho ya lo contó en su momento, que no tenía buena relación con el estamento arbitral, con los que mandaban en el estamento arbitral, no tenía buena relación con Sánchez Arminio, no tenía buena relación con Ángel María Villar, y en aquellos tiempos esto funcionaba así. Si tú no le lamías el culo, aunque suene mal decirlo, a los que mandaban allí dentro, evidentemente no te iba a ir bien en el mundo del arbitraje y te ibas a quedar, como mucho, con suerte, en segunda división, y ni mucho menos ibas a tener la opción de subir a primera o de ser internacional. Luego me llama la atención lo que dice sobre tú podías quedar 15º, y si le caías bien, por así decirlo, a los que mandaban, pues corregían un poco este tema de los informes y podías llegar incluso a ser internacional. Esto lo extrapolas al fútbol y dices, el Real Valladolid, que va, yo que sé, ahora mismo creo que es 16º, 17º, pues le puede caer bien a Javier Tebas y a Luis Rubiales. Oye, pues mira, que nos caes fenomenal, te vamos a mandar quinto. Te vamos a poner quinto y vas a jugar a Europa League porque nos caes muy bien. ¿Para qué vamos a valorar lo que has hecho en 38 jornadas pudiendo valorar lo que a nosotros nos dé la real gana? Bueno, pues esta es la traducción, básicamente, de lo que cuenta Hinojosa en esa respuesta dada a El Confidencial. Siguiente pregunta. Todos los árbitros lo sabían, pero ninguno alzaba la voz. ¿Por qué? La respuesta de Hinojosa: los árbitros tenían y siguen teniendo miedo. El que protestara se iba a la calle y no subía de categoría. Ahora el arbitraje español está muy bien remunerado, pero antes no era así. Por tanto, nadie quería protestar. Piensa que no hay una huelga de arbitraje desde hace mucho tiempo, unos 16 años más o menos. En aquel momento no todos los árbitros la hicieron, la gran mayoría sí, pero ahora sería prácticamente imposible. Si ahora se produce una huelga del arbitraje, será porque lo quiere la Real Federación Española de Fútbol. Bueno, de aquí sacar 2 claves de la respuesta que ha dado, y la primera es lo que comentábamos antes, ¿no? Un árbitro ahora en primera división, incluso en segunda, cobran muchísimo dinero. Antes no era así. Antes se cobraba bastante menos y evidentemente el miedo era mayor. Si ahora hay miedo, que es lo que comenta Hinojosa, imagínate hace años que no cobraban precisamente 200.000 euros por hacer su trabajo, cobraban muchísimo menos. Es decir, tú antes tenías una vida más o menos acomodada, más o menos tranquila, pero si descendías a segunda división, evidentemente no te convertías en un mileurista tampoco, pero te iba a ir peor. Y esto ya lo hemos hablado muchas veces en el canal. Hay que tener en cuenta que la carrera arbitral dura lo que dura.
los 40 y pico años, 45, una cosa así, como mucho, vas a colgar el silbato y te vas a tener que dedicar a otras cosas. No es como tener un trabajo hasta los 65 años. Entonces, si no te dejaban ascender, si no te permitían promocionar en tu trabajo, por muy bueno que fueras, sabías que tenías un techo salarial que nunca lo ibas a superar y que a los 42 años te ibas a tener que ir a buscar otro trabajo. Y eso, cuando las cifras son mucho menores que las que hay en la actualidad, pues evidentemente pesaba una barbaridad. Y el propio Hinojosa lo reconoce. Antes había miedo, ahora hay miedo, y es que hay mucha gente, por lo que él dice, que piensa lo mismo que él, pero no se atreven a denunciarlo porque quieren seguir cobrando una barbaridad, porque quieren seguir ascendiendo y porque entienden que si le tienen que hacer la pelota al jefe de turno para poder ascender, lo van a hacer. Por eso, entre otras cosas, por muy mal y por muy podrido que esté el estamento arbitral, no hay una huelga desde hace más de 3 lustros. Siguiente pregunta. ¿Qué efecto tuvo su salida de tono? Esto es una pregunta a colación de lo que él contaba antes, que se quejó en su momento, dijo que Sánchez Arminio, que el otro, que el de la moto, tal, y que claro, que eso al final le perjudicó porque nunca logró ascender a Primera División, pese a ser uno de los mejores árbitros de la categoría. Y la respuesta es la siguiente. En mi segunda temporada como árbitro quedé suplente. Iba bastante bien clasificado según los informes, y me tocó un partido muy complicado en Segunda División, un Málaga-Sevilla. El propio Sánchez Arminio me avisó de que si el partido iba bien y realizaba un buen arbitraje, subiría de categoría. Pues yo diría que me salió el mejor partido de la temporada, y hasta el informador arbitral reflejó lo bien que había estado. La gente de las actas me llamó y me dijo que había quedado el número 2 y que por lo tanto tenía que ascender a Primera División. Sánchez Arminio me bajó del número 2 al 4 y no subí. Curiosamente, ese año subió Luis Medina Cantalejo, actual director del Comité Técnico de Árbitros. Bueno, aquí un apunte, antes de hablar de lo del señor Cantalejo. El tema de los informes, tal, es importante saber que Sánchez Arminio, según cuenta Hinojosa, era el que se encargaba de decidir quién ascendía, quién descendía, que no hacía ni puñetero caso a los informes, pero que en cada partido había una persona encargada de hacer un informe arbitral y ese informe arbitral presentárselo al Comité Técnico de Árbitros. Es decir, el señor Hinojosa pitaba su partido, había una persona externa, evidentemente, al propio Hinojosa, que analizaba su labor, que luego la ponía en un informe, por así decirlo, y que se la entregaba al Comité Técnico de Árbitros. Y luego el Comité Técnico de Árbitros cogía ese informe y básicamente se lo usaba para limpiar la taza del váter, porque luego no le hacía ni puñetero caso. Él mismo dice que daba segundo, iba a quedar segundo esa temporada y siendo segundo iba a ascender a Primera División. ¿Qué pasó? Pues según cuenta Hinojosa, siempre fue muy crítico con los que mandaban, así que el que mandaba dijo, ¿cómo que según los informes tú eras segundo? Pues vas a pasar a ser cuarto. Y el que se benefició, según cuenta Hinojosa en esta entrevista del Confidencial, fue Luis Medina Cantalejo, actual director del Comité Técnico de Árbitros, el hombre que con lágrimas en los ojos dijo, yo soy nieto de árbitro, hijo de árbitro, pongo las manos en el fuego por mis compañeros porque no hay corrupción en el estamento arbitral. Yo dije hace unos días que me encantaría ver otra rueda de prensa de Luis Medina Cantalejo, porque en la que vio, aparte de llorar y decir chorradas, vino a comentar que Negreira no pintaba nada, que era poco menos que un florero y que aparecía 1 o 2 veces al año y buenas tardes. Pero ahora se están saliendo cosas como que hay excompañeros suyos que lo señalan a él directamente y aquí, de hecho, el propio Hinojosa dice, oye, mira, yo era uno de los 2 mejores árbitros de la categoría según los informes, pero no me dejaron ascender por ser muy crítico con los jefes y a este, en cambio, que fue el cuarto, sí que acabó ascendiendo y mira dónde está ahora. Última pregunta. Aquí sí que aparece el nombre de Negreira. Le preguntan... José María Enrique Negreira era la mano derecha de Sánchez Arminio. ¿Qué papel jugaba dentro del Comité Técnico de Árbitros? Y responde, el mayor poder lo tenía Sánchez Arminio, eso seguro. Era Sánchez Arminio quien decidía sobre los descensos. Ahora, Enrique Negreira sí que los comunicaba y te notificaba 2 veces por temporada la clasificación arbitral. En las reuniones de tecnificación arbitral, los controles y las pruebas físicas, desde el CTA te comunicaban si ibas en el grupo 1, 2 o 3 de los clasificados. Esa tarea recaía en José María Enrique Negreira. Mis relaciones eran muy malas con él, así que a veces me lo comentaba Franco Martínez.
Franco Martínez es otro de los que tiene pinta de que dentro de no demasiado pasará a ser actor principal en todo este tinglao y se empezará a hablar de él porque, según Hinojosa, repito, él no tenía buena relación con Negreira, entonces Negreira directamente ni le comunicaba cómo iba su carrera, en qué grupo estaba, si podía ascender, si no podía ascender, qué nota tenía, qué nota dejaba de tener, y había otro, que podría ser una especie de becario, el que se encargaba de hacer esa labor. Pero la entrevista, ya lo habéis visto, es bastante jugosa, evidentemente aquí en esta última pregunta se habla del papel importantísimo que tenía Enrique Negreira, que no aparecía solamente a saludar 2 veces al año, a decir hola, ¿qué tal? Buenas tardes, sino que comunicaba ascensos y descensos, que comunicaba en qué grupo te ibas encontrando, si en el grupo 1 de los que podían ascender, si en el grupo 2 no estás muy bien posicionado, o en el grupo 3, olvídate, vete tú a saber lo que era el grupo 3, básicamente. Y Enrique Negreira, recordemos que aparte de esa labor, luego cobraba del Fútbol Club Barcelona millones de euros y que estuvo cobrando del Fútbol Club Barcelona desde 2001 hasta 2018. Así que, en resumen, Victoriano Sánchez Arminio, mucho poder. Luis Medina Cantalejo, un enchufado, el que cree que no hay corrupción en el estamento arbitral. Y Enrique Negreira, pues como ya sabíamos, pero por si acaso conviene recordarlo, una persona que sí que tenía cierto peso en el Comité Técnico de Árbitros. Interesante la entrevista. Evidentemente alguien puede pensar que esto es una pataleta de un hombre que no llegó nunca a ascender a la primera división. Bien, es una de las reflexiones que podemos hacer, evidentemente. Otros pueden decir que aquí ha abierto la caja de Pandora y sálvese quien pueda. Lo que está claro, y yo siempre pienso lo mismo cuando leo entrevistas de este tipo, es que en algún momento gente como Hinojosa tendrá que pisar un juzgado y contar todo lo que le sucedió en su momento, porque si estas declaraciones las hacen en una entrevista, ¿qué no podrá decir en un juicio en el que está obligado a contar solo la verdad? Gracias por acompañarme, nos vemos en el siguiente.